Una gerente humilló de forma brutal a quien pensaba que era un simple trabajador de la limpieza. Al día siguiente, descubrió la verdad más destructiva de su carrera. Él era el verdadero dueño de toda la compañía. ¿No ves por dónde caminas? La voz cortó el pasillo como un látigo. Rafael Méndez levantó la mirada del cubo que acababa de tirar y se topó con el rostro enfurecido de Patricia Almeida a unos centímetros del suyo. «Perdón, señora», murmuró agachándose rápido para juntar los utensilios de limpieza regados por el suelo. «Fue sin querer». «¿Sin querer?». Patricia soltó una risa, pero no había gracia en ese sonido, solo agotamiento e irritación intensa. «Gente como tú siempre tiene pretextos». Rafael miró su cara por un segundo antes de bajar la vista otra vez. Había ojeras profundas bajo sus ojos, huellas que ni el maquillaje perfecto podía ocultar del todo. La mano que agarraba el teléfono temblaba un poco y lo apretaba con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos. Algo andaba mal ahí, muy mal. Hacía unos días que Rafael estaba ahí disfrazado como empleado de la limpieza subcontratado, y esos días habían sido una revelación impactante sobre la propia empresa que había construido desde cero. Él sabía quién era Patricia, claro que lo sabía, gerente de recursos humanos, contratada hace 2 años con recomendaciones excelentes, currículum impecable, experiencia en multinacionales. En papel, era la opción ideal para actualizar el departamento y los datos que presentaba eran siempre positivos. Pero Rafael nunca había visto cómo trataba realmente a la gente cuando estaba bajo presión. Nunca había bajado de su oficina cómoda para ver la realidad del piso operativo. «Señora, de verdad le pido disculpas», dijo, manteniendo la voz serena mientras recogía el cubo volcado. El agua se extendía por el piso de mármol brillante, formando un charco irregular. «Voy a limpiar esto de inmediato». «¿Limpiar?». La voz de Patricia subió un tono, pero había algo más que enojo ahí. Frustración, desesperación apenas contenida, algo que parecía a punto de estallar. «¿Sabes qué hora es? Tengo una junta en 10 minutos con el consejo». «¿10 minutos? Y ahora tengo que esquivar todo este desorden». Empleados empezaron a asomarse por las puertas de las oficinas, curiosos. Rafael vio a algunos intercambiar miradas de comprensión callada, como si ya hubieran visto escenas parecidas antes. Otros apartaban la vista rápido, regresando a sus escritorios. Su lenguaje corporal era claro. No querían meterse. «Mira cómo luces». Patricia seguía ahora señalando a Rafael como si fuera un objeto repulsivo. Ropa vieja, aspecto descuidado, siempre estorbando a la gente importante. Se detuvo de golpe, miró el teléfono que pitaba insistentemente, leyó algo en la pantalla y su cara se puso aún más pálida. Por un instante, pareció que iba a colapsar ahí mismo. «¿No entienden?», dijo, más para sí misma que para Rafael. La voz salió rara, vacilando entre control profesional y algo cerca de la histeria. «Nadie entiende lo que está en riesgo aquí. Nadie». De reojo, Rafael vio a doña Teresa corriendo por el pasillo con un trapeador y trapos extras. La mujer de 60 años tenía pánico marcado en el rostro arrugado. Era obvio que reconocía las señales de lo que estaba por pasar. «Doctora Patricia, por favor». Doña Teresa jadeaba de haber corrido desde otro piso. «Rafael es nuevo, todavía está aprendiendo. La culpa fue mía por no supervisar mejor». «¿Aprendiendo?». Patricia giró tan rápido que casi se tropieza con sus propios tacones. «Nadie aquí aprende nada. A nadie le importa nada. Yo trato de hacer todo bien». Y se detuvo a mitad de la frase, mordiéndose el labio fuerte, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado. Respiró hondo varias veces, forzando el control de nuevo. Rafael podía ver el esfuerzo que le costaba. Podía ver la máscara volviendo a su lugar, parte por parte. «Gente como tú», reanudó, pero ahora la voz salía mecánica, sin emoción verdadera, como si recitara un guión memorizado. «Son la causa por la que esta compañía desperdicia recursos en incompetentes, negligentes, siempre provocando problemas
y retrasando a quien realmente produce. Más empleados se juntaban ahora. Rafael reconoció algunas caras. Lucía de contabilidad, que siempre saludaba a todos. Rodrigo de ventas, que dejaba el baño sucio y nunca daba gracias cuando lo encontraba limpio. Beatriz, de legal, que una vez ayudó a doña Teresa a cargar un cubo pesado. Todos miraban en silencio, algunos con malestar evidente, otros con esa indiferencia calculada de quien aprendió a no involucrarse en pleitos con jefes. Rafael observaba todo fascinado y horrorizado a la vez. Había algo profundamente inquietante en esa escena. Aquello no era solo arrogancia básica o desprecio casual. Era alguien desintegrándose en público bajo un peso invisible. Era alguien pasando hacia abajo una presión que venía de arriba. Y entonces Patricia hizo algo que nadie esperaba. Con un movimiento rápido y casi desesperado, destapó la botella de agua que tenía y la vació toda sobre la cabeza de Rafael. El líquido frío chorreó por su cabello, empapó la camisa sencilla, goteó al suelo, mezclándose con el agua ya derramada del cubo. El frío fue impactante, pero no tanto como el silencio total que siguió. Rafael no se movió, solo se quedó ahí empapado, chorreando. Pero lo que realmente captó su atención no fue el acto en sí, fue la expresión en el rostro de Patricia justo después. Horror, puro y genuino horror consigo misma. Por tal vez 2 o 3 segundos se quedó completamente inmóvil, mirando la botella vacía en sus manos, como si no entendiera cómo ese objeto había llegado ahí, como si no pudiera procesar lo que acababa de hacer. Sus ojos se abrieron grandes, su boca se entreabrió un poco y Rafael vio en ese brevísimo momento no a una ejecutiva cruel, sino a una persona aterrorizada por su propia acción. Luego la máscara regresó forzada, artificial, transparente para quien supiera ver. «Listo», dijo, pero la voz salía rara, aguda, casi mecánica. «Ahora tienes algo real que limpiar. ¿Quién sabe si así aprendes?» Se dio la vuelta y caminó rápido a su oficina, pero Rafael notó detalles que la mayoría pasó por alto. Estaba temblando visiblemente, casi se tropieza otra vez con los tacones, y cuando la puerta de su oficina se cerró, él oyó, o imaginó oír, un sollozo ahogado. El silencio que quedó en el pasillo era espeso y incómodo, pesado como plomo. Los empleados empezaron a dispersarse despacio, evitando miradas con Rafael, con doña Teresa, entre sí, como si presenciar aquello los hiciera cómplices de algo vergonzoso. Doña Teresa se acercó con toallas que había traído, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Sus manos temblaban mientras ofrecía los trapos a Rafael. «Hijo mío», susurró, apenas controlando la voz. «Ella está empeorando. Cada día es más duro trabajar aquí. Cada día se pone más. No sé cómo explicarlo». «¿Peor? ¿Peor?», preguntó Rafael en voz baja mientras se secaba la cara. «¿Esto ya pasó antes?» «No así, nunca tan grave». Doña Teresa miró alrededor, nerviosa, asegurándose de que nadie más oyera. «Pero necesitas entender algo. Ella no era así cuando llegó. En los primeros meses hasta nos saludaba, preguntaba nuestros nombres. Una vez me ayudó cuando usé el producto de limpieza equivocado». Rafael dejó de secarse y la miró. «¿Qué cambió?» «No sé exactamente, pero fue hace como 1 año. De pronto empezó a cambiar, más tensa, más nerviosa, trabajando hasta tarde todas las noches, llegando cada vez más temprano. Y entonces empezaron los episodios como este, explotando con la gente, gritando por cosas pequeñas, pero después la ves sola en la oficina con la cabeza entre las manos. Es como si estuviera siendo aplastada por algo que no vemos». Rafael absorbió esa info mientras terminaba de secarse. Escurrió la camisa, intentando sacar el exceso de agua. Su mente trabajaba rápido, procesando lo que acababa de ver a través de una lente totalmente nueva. Entonces, no era solo una gerente cruel abusando del poder. Había capas ahí, complejidad, una historia que él no conocía.
y de repente toda la certeza que tenía sobre lo que haría después empezó a derrumbarse. La idea del disfraz había surgido semanas antes y parecía tan simple en ese momento. Rafael Méndez era el dueño y presidente del Grupo Horizonte, un conglomerado que había construido de la nada. Empezó con una pequeña consultoría trabajando solo en una oficina rentada. Ahora dirigía 3.000 empleados repartidos en 5 estados. A los 38 años tenía todo lo que siempre soñó: éxito, reconocimiento, estabilidad financiera. Pero últimamente señales extrañas empezaron a aparecer como grietas en una pared aparentemente sólida. La tasa de rotación estaba subiendo discretamente, nada alarmante, pero suficiente para notarse en los reportes trimestrales. Comentarios vagos en encuestas de clima laboral, cosas como el ambiente podría ser más acogedor y a veces me siento infravalorado, y había un número creciente de quejas anónimas en el canal de ética de la empresa. Rafael pidió acceso total al sistema. Pasó una noche entera leyendo cada comentario, cada queja, cada relato. Fueron horas que lo hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia creación. Había cientos de registros. La mayoría eran problemas menores, resueltos rápido, pero había un patrón inquietante entre líneas: reclamos sobre trato irrespetuoso de gerentes, sobre diferenciación clara entre empleados fijos y subcontratados, sobre presión insostenible y ambiente hostil, todos marcados como resueltos o sin fundamento por el departamento de RH, por Patricia Almeida. Pero cuanto más leía Rafael, más notaba algo raro. Las quejas no eran uniformes. Empleados más antiguos, los que llevaban 3 o 4 años en la empresa, tenían comentarios curiosos. La doctora Patricia solía ser diferente. No sé qué le pasó en el último año. Es como si estuviera batallando contra algo invisible. Parece tener miedo de algo. Rafael convocó una junta con Patricia para hablar de las quejas. Ella llegó a tiempo, como siempre, con una carpeta organizada, llena de gráficos y explicaciones. Rafael, estos números están totalmente dentro de lo esperado para una compañía de nuestro tamaño, había dicho. La voz profesional y controlada. Crecimiento rápido siempre genera fricciones. Es estadística básica, pero algunas de esas quejas son bien específicas. Él insistió sobre trato inadecuado, presión excesiva. Mira, Patricia había suspirado, pasándose la mano por el cabello de forma cansada. En cualquier organización vas a tener gente que no se adapta, que tiene expectativas irreales, que quiere beneficios sin dar resultados. Es parte. La explicación era lógica, racional, pero algo molestaba a Rafael, algo en su tono de voz, en cómo evitaba mirarlo directo cuando hablaba de ciertos temas, y las quejas específicas sobre cómo tratan a los subcontratados por un segundo. Algo cruzó su cara. Miedo, culpa. Rafael no supo identificar. Subcontratados tienen contratos distintos, dijo rápido. La relación laboral es diferente. Tienen que entender eso. No pueden esperar el mismo trato que empleados directos. ¿Por qué no? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque es la estructura legal. Es como funciona. Ah, pero deberían tener el mismo respeto, ¿no? Claro. Respeto es diferente de beneficios. Ella se levantó entonces, claramente queriendo acabar la charla. Tengo que irme. Tengo otra junta. Y salió rápido, dejando a Rafael con más dudas que respuestas. Fue después de esa plática que tomó la decisión. Necesitaba ver con sus propios ojos, no a través de reportes filtrados, no en juntas formales donde todos se portan bien, sino en la cruda realidad del día a día. La sugerencia vino de una fuente inesperada. Durante una cena con inversionistas, un empresario francés contó sobre una práctica que algunos CEOs europeos usan. Trabajan anónimamente en sus propias empresas. El francés explicó cómo empleados comunes, encubiertos, como dicen ustedes, para ver la verdad que los números no muestran. La idea pareció extrema al principio. Rafael tenía una empresa entera que manejar, no podía solo desaparecer,
Pero la semilla estaba plantada y cuanto más pensaba, más sentido tenía. Los preparativos tomaron tiempo. Cristina, su asistente ejecutiva y la única que sabía la verdad, armó una excusa perfecta. Rafael estaría viajando a Dubái para negociaciones confidenciales de compra. Sería normal que estuviera incomunicado por ratos. Documentos temporales se arreglaron a través de una consultoría de RH externa especializada en procesos secretos. Rafael Santos, nuevo empleado subcontratado de limpieza. La firma que daba servicios al Grupo Horizonte siempre necesitaba gente y no hizo muchas preguntas. La transformación física fue sorprendente. Rafael fue a una tienda popular y compró ropa sencilla, pantalones jeans desgastados, camisas básicas, sandalias comunes. Dejó crecer la barba unos días, luego la recortó solo por arriba, dejando un look menos cuidado. Abandonó el gel de cabello importado. Cuando se miró en el espejo por primera vez totalmente cambiado, tuvo un shock. Sin los trajes de marca, sin el corte de pelo impecable de 500 pesos, sin la postura recta de quien manda, Rafael Méndez simplemente vanichó. En el reflejo, veía solo a un trabajador anónimo más entre millones. Los primeros días fueron reveladores de formas que jamás podría haber anticipado desde su oficina en el piso 10. Nadie lo saludaba en los pasillos. Ejecutivos pasaban por él como si fuera parte del mobiliario. Algunos hasta lo chocaban sin disculparse, como si no tuviera derecho a ocupar ese espacio. Conversaciones se cortaban de golpe cuando se acercaba a vaciar un bote de basura, como si su presencia contaminara el ambiente profesional. Pero Rafael también vio cosas que lo sorprendieron para bien. Empleados de limpieza compartiendo lonches cuando alguien olvidaba el suyo, ayudándose mutuamente sin esperar nada, construyendo dignidad y comunidad donde el sistema formal no ofrecía ninguna. Y observó a Patricia, no solo en el momento de la humillación pública, sino en los días previos. La vio llegar a las 6 de la mañana, cuando pensaba que nadie veía. La vio trabajando sola en la oficina hasta las 10, 11 de la noche. La vio contestar llamadas que la dejaban visiblemente sacudida, luego sentarse con la cabeza entre las manos por minutos largos. La vio rechazar invitaciones a almorzar con otros ejecutivos, prefiriendo trabajar sin parar. Vio a una persona ahogándose y se dio cuenta de que al ahogarse estaba jalando a otros con ella. Ahora, empapado y humillado en público, Rafael enfrentaba una realidad infinitamente más compleja de lo que imaginó cuando empezó esa experiencia. No era la historia simple de CEO descubre gerente mala y la castiga. Era una historia mucho más complicada y incómoda de CEO descubre sistema roto produciendo gente rota, y no sabía qué hacer. Terminó de limpiar el agua del suelo con ayuda de doña Teresa. Otros empleados de limpieza se acercaron en silencio, ofreciendo toallas extras, palabras mudas de apoyo. Wilson, el supervisor, llegó tarde a la escena, pero entendió al instante lo que pasó. Su cara se cerró en una expresión de resignación dolorosa. Otra vez fue todo lo que dijo. Rafael guardó los utensilios en el carrito con movimientos automáticos. Su mente estaba en otro lado por completo. Miró la puerta cerrada de la oficina de Patricia. A través del vidrio opaco podía ver una silueta sentada inmóvil. Parte de él aún quería justicia simple. Quería entrar ahí, revelar quién era, ver el shock en su cara, despedirla en el acto. Problema resuelto, lección aprendida, fin de la historia. Pero otra parte de él, más pequeña pero insistente, susurraba preguntas incómodas. ¿Y si tú eres parte del problema? ¿Y si creaste la presión que la rompió? ¿Y si despedirla es solo cambiar síntomas sin curar la enfermedad? Esa noche, regresando a la pensión barata donde se hospedaba, Rafael no pudo dejar de pensar. El cuarto era chiquito, una cama individual con sábanas delgadas, un closet pequeño que no cerraba bien, baño compartido en el pasillo, pero estaba limpio. Doña Marta, la dueña, mantenía todo impecable, pese a los recursos limitados.
Rafael se sentó en la cama y miró el techo agrietado. Aquello era la realidad para millones de mexicanos, no una experiencia temporal de una semana, sino la vida diaria, por años, por décadas. Se acordó de su papá. Antonio Méndez había sido portero de edificio comercial por 30 años. Se levantaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 camiones, trabajaba 12 horas parado, regresaba a casa exhausto, pero siempre hallaba energía para jugar con Rafael, ayudar con la tarea, enseñar sobre la vida. «Hijo», solía decir el papá mientras los dos se sentaban en el balcón de la casa sencilla donde vivían. El mundo divide a la gente en 2 tipos, los que tienen poder sobre otros y los que sufren ese poder. Tu obligación, si un día tienes poder, es ser un tipo diferente. El tipo que usa el poder para levantar a la gente, no para aplastarla. Rafael había llevado esas palabras durante toda la construcción del Grupo Horizonte. Eran su brújula moral, su promesa. Cuando contrató al primer empleado, juró tratar a todos con la dignidad que sus padres merecían, pero no siempre recibieron. Pero ahora se daba cuenta de que había fallado no por maldad intencional, sino por descuido, por estar tan lejos en la cima de la pirámide que perdió contacto con la base que sostenía todo. Cristina había mandado mensajes antes. El consejo quiere junta urgente mañana. Patricia pidió licencia médica de 3 días, inversionistas presionando por números del trimestre, licencia médica. Entonces ella también se estaba rompiendo de forma visible para todos. Rafael tomó el celular y empezó a buscar. Tecleó burnout ejecutivo, síndrome de agotamiento profesional, presión en puestos de gerencia. Pasó horas leyendo artículos, estudios, testimonios y armó un panorama inquietante. Patricia no era villana de caricatura. Era producto de un sistema que aplasta gente entre expectativas imposibles. Consejo queriendo resultados, accionistas queriendo ganancias, CEO, él mismo queriendo eficiencia, y en medio, gerentes absorbiendo toda la presión sin válvula de escape, hasta que explotan. Y cuando explotan, ¿quién sufre? Los de abajo. Siempre los de abajo. Rafael sintió vergüenza quemando por el cuerpo. Vergüenza por haber creado un ambiente donde eso era posible. Vergüenza por haberse distanciado tanto que no vio. Vergüenza por haber necesitado disfrazarse para ver lo obvio. Pero vergüenza sola no cambia nada. Necesita acción. Acción real, no fingida. Tomó una decisión diferente de la que había planeado al principio. Mañana no sería sobre venganza satisfactoria, no sería sobre castigar a la villana y ser celebrado como héroe. Sería sobre algo más difícil, más real, más incómodo. Sería sobre la verdad de que todos fallaron. Él creando el sistema imposible. Patricia rompiéndose bajo la presión y rompiendo a otros, empleados presenciando y callando, todos atrapados en una máquina que no beneficiaba a nadie. Y a veces lo más duro no es identificar villanos para castigar, es reconocer que no hay villanos simples, solo gente fallando, cada uno a su modo, bajo el peso de expectativas que ningún humano debería cargar. Pero eso no significa aceptar, no significa perdonar sin consecuencias, significa arreglar de verdad desde las raíces. Rafael por fin pudo dormir cuando el sol empezaba a teñir el cielo de rosa y soñó con su papá, no como estaba al final, enfermo y debilitado, sino como era cuando Rafael era niño, fuerte, sonriente, poniendo la mano pesada en el hombro del hijo y diciendo: «Ahora sí, Rafael, ahora estás empezando a entender de verdad». Rafael despertó antes del amanecer, no porque sonara el despertador, sino porque no durmió bien. La camisa empapada de ayer colgaba en la silla vieja del cuarto, un recordatorio físico de la humillación, pero también un símbolo de algo mayor que había descubierto. Se levantó y caminó al baño compartido en el pasillo. Era demasiado temprano para cola. El agua de la regadera salía en un chorro débil e irregular, pero estaba caliente. Rafael se bañó despacio,
procesando todo lo que decidió durante la noche. No sería venganza simple, sería más complicado que eso. Regresó al cuarto y abrió la mochila. Ahí estaba el traje que había traído doblado. Pasó la mano por la tela cara, sintiendo la diferencia entre ese mundo y el que había vivido los últimos días. Dos realidades separadas por unos centímetros de fibra italiana. Se vistió con cuidado. Cada prenda era una capa de autoridad reconstruyéndose. Pero esta vez, diferente de todas las otras veces que había puesto ese traje, Rafael sentía el peso de lo que representaba. No era solo símbolo de éxito, era símbolo de responsabilidad que había descuidado. Se miró en el espejo empañado. Rafael Méndez estaba de vuelta, pero no era el mismo Rafael Méndez que había entrado en esa pensión días atrás. Llegó al Grupo Horizonte a las 7 de la mañana. El edificio ya tenía movimiento. Empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, la gente que hacía todo funcionar antes de que los ejecutivos llegaran a llevarse los créditos. Pero esta vez no entró por la puerta de servicio. Caminó directo a la entrada principal, sintiendo las miradas sorprendidas del equipo matutino. Juliano, el de seguridad en recepción, casi tira el café cuando lo vio. «Señor Méndez». Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse. «Pero pensé que cambio de planes, Juliano». Rafael se detuvo frente al mostrador. «¿Puedo pedirte un favor? No comentes con nadie que me viste llegando». «Todavía no». «Claro, señor. ¿Pero puedo preguntar qué pasa?» Rafael sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Lo vas a descubrir junto con todos en un rato». Subió por el elevador privado, directo al piso 10. El pasillo estaba vacío y silencioso, casi fantasmal a esa hora. Su oficina estaba exactamente como la dejó. Escritorio organizado, vista panorámica de la ciudad despertando, cuadros con premios y certificados en las paredes. Se sentó en la silla de piel y encendió la computadora. Mientras el sistema arrancaba, tomó el teléfono interno y marcó. «Cristina, soy yo, Rafael. Gracias a Dios». La asistente no ocultaba el alivio. Estaba preocupada. «¿Cómo estuvo? ¿Qué descubriste?» «Descubrí que la situación es más compleja de lo que imaginaba». Se frotó los ojos cansados. «Y que fallé. Fallé mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir». Hubo una pausa del otro lado. «¿Qué necesitas que haga?» «Convoca una junta general, todos los empleados de este edificio. Auditorio principal, 9 horas. Y Cristina, deja claro que no es opcional. Del pasante al ejecutivo. Quiero a todos ahí. Rafael, esos son más de 200 personas. ¿Estás seguro?» «Absolutamente». «Ah, y algo importante. Quiero que pidas a Patricia Almeida que venga. Sé que pidió licencia médica, pero esto no puede esperar». «¿Patricia?» La voz de Cristina se puso cautelosa. «Rafael, ¿qué pasó con ella? Lo vas a descubrir junto con todos y llama a los abogados de la empresa. Necesitan estar presentes como testigos». Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Abrió los archivos del departamento de RH, específicamente las quejas de los últimos 2 años. Empezó a imprimir cada una, cada reclamo archivado sin investigación real, cada historia de sufrimiento minimizada. Pero esta vez también imprimió otra cosa. Los reportes de metas imposibles que él mismo había fijado, los correos presionando por resultados, las exigencias sobre eficiencia sin considerar el costo humano, eran 87 páginas en total, su propia complicidad documentada. A las 8:30, la noticia de la Junta de Emergencia se había regado por el edificio. Empleados chismeaban en los pasillos especulando. Algunos pensaban que era anuncio de despidos masivos, otros apostaban por fusión o venta de la compañía. Nadie imaginaba la verdad. Patricia Almeida llegó a las 8:50, a regañadientes. Cristina tuvo que llamar 3 veces para convencerla. Estaba visiblemente afectada, sin maquillaje, con ojeras profundas, ropa menos impecable que de costumbre. Parecía haber envejecido años en una noche. A las 9:05 el auditorio estaba atascado. Más de 200 personas apretujadas, ansiosas, curiosas, preocupadas.
El murmullo era ensordecedor, teorías y especulaciones volando de boca en boca. Patricia se sentó al frente, junto a otros gerentes. No hablaba con nadie, solo miraba sus propias manos, temblando en el regazo. Exactamente a las 9, las luces se bajaron parcialmente, el escenario se iluminó y Rafael Méndez caminó al centro. El silencio fue inmediato y total, como si alguien hubiera apretado un botón de mute en la realidad. Patricia levantó los ojos y el color huyó por completo de su cara. Entendió en ese momento. Entendió todo. «Buenos días a todos». La voz de Rafael retumbó amplificada. «Sé que esta junta es inesperada. Agradezco la presencia de cada uno». Caminó despacio por el escenario, dejando que el silencio se extendiera. Caras lo miraban con expresiones variadas. Curiosidad, preocupación, confusión. «Quiero empezar contando una historia». Se detuvo en el centro, manos relajadas a los lados. La historia de un empresario que creía conocer su propia compañía, que veía números, leía reportes y pensaba que entendía lo que pasaba aquí todos los días. Hizo una pausa intencional, pero estaba totalmente equivocado. Un susurro recorrió el auditorio. Gente se inclinó hacia adelante, atenta. Entonces ese empresario decidió hacer algo distinto. Decidió trabajar anónimamente en su propia compañía como empleado de limpieza, con papeles falsos, ropa simple, invisible. Rafael mantenía la voz serena, pero había intensidad en cada palabra, para ver con sus propios ojos la verdad que los reportes nunca muestran. El susurro se volvió plática abierta, gente girando a los lados, procesando la info. Algunos empleados de limpieza al fondo empezaron a caer en cuenta de lo que decía. Durante días limpié baños, vacié basureros, trapeé el piso. Gestualizó hacia su propia ropa formal y vi cosas que me avergüenzan profundamente como líder de esta compañía. Caminó a una mesa lateral donde estaban las carpetas que preparó. Tomó la más grande. Vi empleados tratados como objetos desechables. Vi dignidad, una cultura de respeto que yo desde mi oficina cómoda en el piso 10 nunca había notado. Levantó la carpeta. Estas son 87 páginas de documentos, quejas de empleados intentando reportar problemas y también correos míos fijando metas imposibles sin considerar el costo humano. El silencio regresó, espeso y pesado, pero no fue leer documentos lo que me enseñó. Rafael puso la carpeta de vuelta en la mesa. Fue vivir en carne propia lo que decenas de empleados intentaron comunicar por años. Miró directo a Patricia. Fue ser humillado en público, tener agua vaciada sobre mi cabeza frente a colegas por una gerente que creyó que mi apariencia definía mi valor como ser humano. El auditorio explotó. Gente jadeó, gritó, se volvió para mirar a Patricia. Ella estaba paralizada en la silla, lágrimas empezando a rodar en silencio. Patricia Almeida. Rafael la llamó, pero no había triunfo en la voz. Había algo más pesado. ¿Podrías ponerte de pie, por favor? Ella no se movió. Parecía físicamente incapaz. Patricia, repitió más firme. Por favor, despacio. Como si cada movimiento le costara toda su energía, se levantó. Temblaba visiblemente, todos los ojos del auditorio clavados en ella como reflectores acusadores. Ayer vaciaste agua sobre un hombre que creías que era solo un limpiador. Rafael hablaba lento, cada palabra pesada, un hombre que en tu visión estorbaba tu día. Lo humillaste frente a colegas. Dijo que representaba todo lo malo. Sugirió que era incompetente. Hizo una pausa larga. Ese hombre era yo. Algunas personas lloraron, otras gritaron. El caos emocional duró varios segundos antes de que Rafael levantara la mano pidiendo silencio. Durante 2 años gerenciaste recursos humanos de esta compañía, continuó cuando el ruido bajó. Durante 2 años archivaste sistemáticamente quejas sin investigación adecuada. Minimizaste el sufrimiento. Contribuiste a crear una cultura donde la gente es tratada diferente basado en puesto. Caminó despacio hasta estar más cerca de ella. Y ayer
Cuando explotaste conmigo, vi en tu cara algo que me hizo cuestionar todo. Patricia levantó los ojos, sorprendida. Vi horror, horror genuino contigo misma por lo que acababas de hacer. Rafael miró al auditorio y me hizo preguntar cómo alguien llega a ese punto. ¿Cómo una profesional competente se convierte en alguien que deshumaniza a otros? Se volvió de nuevo a ella. Entonces, investigué, platiqué con empleados antiguos, leí tus reportes de trabajo y descubrí algo inquietante. Caminó de regreso al centro del escenario. Descubrí que Patricia no era así cuando llegó aquí. Descubrí que en los primeros meses saludaba a empleados de limpieza por nombre, que ayudaba cuando veía a alguien en apuros, que implementó programas positivos de clima laboral. Pero también descubrí que hace como un año yo fijé metas de reducción de costos agresivas. Presioné al RH para hacer más con menos. Exigí eficiencia sin preguntar el precio. Su voz se puso más pesada y vi a una persona empezar a trabajar 12, 14 horas al día. Vi a alguien dejar de almorzar, de convivir, de sonreír. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Varios empleados en el auditorio también lloraban. Vi a alguien ahogarse bajo presión imposible y, al ahogarse, jalar a otros consigo. Rafael respiró profundo. Entonces, necesito hacer 2 cosas aquí hoy. La primera es simple. Patricia, estás despedida. Efectivamente ahora, lo que hiciste ayer fue inaceptable. No hay justificación para humillar a otro ser humano. 2 de seguridad se acercaron discretamente, listos para escoltarla. Pero Rafael levantó la voz. La segunda cosa es más difícil y es para todos nosotros. Miró alrededor del auditorio. Yo también fallé. Creé un sistema que aplasta gente. Fijé expectativas imposibles. Me distancié tanto del piso que perdí contacto con la realidad. Fui, en gran parte, responsable por transformar a una profesional buena en alguien que se rompió bajo presión. El silencio era total. Nadie esperaba eso. Entonces, no vengo aquí como héroe que descubrió a la villana. Gestualizó hacia sí mismo. Vengo como alguien que por fin entendió que construyó una máquina que lastima a la gente y que necesita ayuda para arreglar. Marcelo, el gerente financiero, se levantó dudoso. Rafael, ¿estás diciendo que no es culpa de ella? No digo que sea culpa de todos nosotros, de ella por ejecutar, mía por crear las condiciones, de ustedes. Miró al auditorio por presenciar y callar. Pero ella te tiró agua. Alguien gritó del fondo. Sí, y eso estuvo mal. Por eso está despedida. Rafael fue categórico. Pero si solo la despido y sigo todo igual, estaré solo cambiando síntomas sin curar la enfermedad. La siguiente persona en su puesto se romperá también. Caminó hasta donde estaba doña Teresa, de pie al fondo. Le hizo señas para que se acercara. La señora dudó, pero obedeció. Esta es doña Teresa, dijo Rafael cuando llegó al escenario, temblando. Trabaja aquí hace años y ayer, cuando me humillaron, me defendió. No porque supiera quién era, sino porque trata a todos con dignidad. Tomó su mano con gentileza. Doña Teresa, a partir de hoy no eres más subcontratada. Eres empleada directa de esta compañía, supervisora de calidad ambiental, con sueldo digno y todos los beneficios. Ella se derrumbó llorando. Rafael la abrazó mientras el auditorio explotaba en aplausos mezclados con llantos. Pero cuando el ruido bajó, continuó. Pero no acaba aquí. Voy a hacer cambios estructurales. Todas las subcontrataciones de servicios esenciales serán revisadas. Voy a contratar consultoría externa para auditar la cultura organizacional. Voy a implementar límites reales de carga laboral para gerentes. Y lo más importante, miró directo a varios ejecutivos sentados. Voy a reducir metas de eficiencia en 20%. Prefiero ganar menos dinero que ganarlo a costa de la dignidad humana. Algunos ejecutivos se miraron, claramente incómodos. Uno de ellos, Fernando de Comercial, levantó la mano. Rafael, con todo respeto, los accionistas no van a gustar de eso. Nuestro valor viene de la eficiencia.
Entonces les explicaré a los accionistas que prefiero una compañía sostenible a una que explota. Rafael no dudó. Y si no están de acuerdo, pueden reemplazarme, pero no voy a ser más cómplice de un sistema que rompe gente. Se volvió a Patricia, que aún estaba de pie, escoltada por seguridad. Patricia, hiciste algo malo, pero también te voy a ofrecer algo. Ella levantó los ojos, esperanzada y confundida. Voy a pagar 6 meses de terapia y te daré recomendación honesta para otros trabajos, mencionando tus cualidades y también siendo honesto sobre lo que pasó. Hizo una pausa. No es absolución, es reconocimiento de que todos necesitamos oportunidad de recuperarnos y aprender. ¿Por qué?, preguntó ella, la voz rota. ¿Por qué harías eso después de lo que te hice? Porque mi papá, que trabajó como portero toda la vida, me enseñó que la dignidad no se quita a nadie, ni a los que erraron. Rafael sintió sus propios ojos arder. Y porque si te trato como basura ahora, estaré haciendo exactamente lo que tú me hiciste. Patricia cayó de rodillas, sollozando. 2 empleados se acercaron para ayudarla. Los de seguridad retrocedieron, dando espacio. Rafael dejó que el momento respirara. Luego se volvió al auditorio. Esta compañía cambia hoy, pero solo cambia de verdad si todos cambiamos. No quiero solo políticas nuevas. Quiero que cada uno de ustedes se pregunte cómo contribuyo a la cultura aquí, cómo trato a gente con menos poder que yo. Voy a crear un canal directo conmigo. Cualquier empleado puede mandarme correo. Voy a leer todos y responderé. Gestualizó alrededor. Se acabó el tiempo de distancia. Se acabó el tiempo de ignorar. O estamos juntos en esto o no funciona. Lucía, de contabilidad, se levantó dudosa. Rafael, ¿de verdad vas a poder mantener esto? Cuando regrese la presión, cuando accionistas exijan, ¿no acabarás haciendo lo mismo? La pregunta era honesta y dolorosa. No sé, admitió Rafael. Honestamente, no sé. Probablemente fallaré en algunos momentos, pero la diferencia es que ahora sé cómo se ve el fallo. Lo viví en carne propia y tendré a ustedes para recordármelo. ¿Cómo así?, preguntó Beatriz de Legal. Voy a hacer rotación trimestral. Cada 3 meses trabajaré una semana en departamento diferente como empleado común para nunca más perder contacto con la realidad. El auditorio quedó en silencio procesando eso. Y invito a todos los ejecutivos a hacer lo mismo. Trabajen una semana al año en otro puesto. Limpieza, atención, lo que sea. Conozcan la compañía de verdad. Fernando de Comercial sacudió la cabeza, claramente escéptico. Esto es relations públicas, Rafael. No cambia la estructura real. Tienes razón, concordó Rafael. Por eso también voy a cambiar la estructura. Participación en ganancias será igual para todos los niveles. Si la compañía gana, todos ganan por igual. Ya no más directivos ganando millones mientras la base recibe migajas. Los accionistas te van a correr, Fernando insistió. Tal vez. Pero entonces ustedes deciden. ¿Quieren una compañía que se preocupe por la gente o solo una máquina para hacer lana? Rafael extendió los brazos. Porque yo ya elegí. Prefiero que me echen haciendo lo correcto a ser rico haciendo lo malo. El auditorio estalló otra vez, pero ahora en aplausos. No todos. Algunos ejecutivos se quedaron sentados con los brazos cruzados, pero la mayoría de la gente estaba de pie, llorando, aplaudiendo. Rafael bajó del escenario y caminó directo hacia los trabajadores de la limpieza. Les dio la mano a cada uno, se disculpó en persona, prometió un cambio de verdad. Cuando llegó con Wilson, el supervisor, el hombre simplemente lo abrazó y lloró. Nadie nunca, Wilson decía entre sollozos, nadie nunca hizo algo así. Las horas siguientes fueron un desmadre. Periodistas empezaron a llamar. La historia se filtró en las redes sociales en minutos. Accionistas exigieron una junta de emergencia, pero Rafael no le importaba. Estaba ocupado haciendo lo que debió hacer años atrás, platicando con la gente, escuchando sus cuentos, aprendiendo nombres, viendo a seres humanos. Al final de la tarde, se sentó exhausto en su oficina.
Cristina le trajo café. «Sabes que va a ser una guerra, ¿verdad?», ella dijo tranquilamente. «El consejo te va a retar. Accionistas van a presionar. Algunos ejecutivos se van a ir». «Lo sé». Rafael tomó un sorbo. «Pero por primera vez en años sé que estoy haciendo lo correcto». «¿Y Patricia, crees que te va a demandar?» «Probablemente, y sería su derecho». Él miró por la ventana. «Pero ofrecer terapia y referencias fue lo mejor que pude hacer. Castigar sin dar un camino de redención sería solo venganza disfrazada de justicia». Cristina se quedó callada un momento. «Cambiaste. Días como limpiador me enseñaron más que años como CEO». Rafael sonrió cansado. «Aprendí que el poder real no es humillar a los de abajo, es levantarlos». Por la noche, mientras manejaba a casa, Rafael vio su reflejo en el retrovisor. Parecía más viejo, más cansado, pero también más completo. Había iniciado algo que no sabía si podría terminar. Un cambio cultural de verdad toma años. Requiere persistencia, sacrificio y certeza de que habrá retroceso. Pero por primera vez, desde que fundó la empresa, Rafael sentía que estaba construyendo algo de lo que su padre estaría orgulloso, no por los números, no por el éxito, sino por la forma en que trataba a la gente. Y eso él, finalmente lo entendía. Era lo que realmente contaba. 3 semanas habían pasado desde la junta que sacudió al Grupo Horizonte. Rafael estaba en su oficina tarde por la noche, como se había vuelto rutina, revisando propuestas de reestructuración cuando Cristina entró sin tocar. «Rafael, tienes que ver esto». La urgencia en su voz lo hizo levantarse de inmediato. «¿Qué pasó?». Ella puso un sobre café sobre el escritorio. No tenía remitente, solo una nota amarilla con 2 palabras escritas a mano. «La verdad». Rafael abrió el sobre con manos que temblaban sin saber por qué. Dentro había papeles, muchos papeles, correos impresos, estados de cuenta bancarios y una carta a mano. Empezó a leer y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La carta era de Patricia. «Rafael, escribo esto porque mereces saber la verdad completa, no como excusa por lo que hice, sino como explicación de lo que realmente pasaba. Hace un año me buscó Germano Castillo». Rafael dejó de respirar. Germano Castillo, rival de negocios por años, dueño de Castillo Enterprises, competidor directo en varios sectores, hombre que había intentado comprar el Grupo Horizonte varias veces y siempre recibió un no como respuesta. Siguió leyendo, cada línea más perturbadora que la anterior. Germano tenía datos sobre mi hermano. Mateo estaba metido con gente peligrosa. Debía mucho dinero. Germano ofreció pagar las deudas y proteger a mi hermano si yo aceptaba trabajar para él desde dentro de tu compañía. Rafael se sentó pesadamente. Cristina estaba pálida, leyendo sobre su hombro. Mi tarea era simple al principio. Pasar info sobre contratos, estrategias, clientes, cositas que él podía usar para ganar ventaja competitiva. Pero luego pidió más. Quería que creara un ambiente tóxico, que aumentara la rotación, que hiciera que buenos empleados se fueran. Todo para debilitar la empresa desde adentro. «Dios mío», Cristina susurró. Al inicio resistí. Traté de hallar otra salida, pero Germano mostró fotos, Mateo siendo golpeado, amenazas directas. Dejó claro, o cooperaba por completo, o mi hermano moría y no sería rápido. Rafael siguió leyendo, el horror creciendo en cada párrafo. Empecé a archivar quejas, sin investigar, a presionar a buenos trabajadores hasta que renunciaran, a crear políticas que sonaban bien en papel, pero eran imposibles de aplicar. Todo calculado para que pareciera incompetencia gerencial normal, no sabotaje intencional. Pero había un problema. Tú, Rafael, tú realmente te importabas. Aunque distante, a veces preguntabas sobre cosas específicas, verificabas detalles. Y Germano se impacientó.
Dijo que necesitaba escalar, hacer algo que te obligara a actuar drásticamente, algo que creara caos interno lo suficientemente grande para que él pudiera comprar la empresa durante la crisis. Rafael pasó la página con manos temblorosas. Cuando apareciste disfrazado como limpiador, te reconocí al instante. Germano me había mostrado fotos tuyas de todos los ángulos. Dijo que eras paranoico, que podrías hacer algo así, y me dio una orden. Si aparecías disfrazado, debía humillarte en público. Crear un incidente tan grave que explotaras, despidiendo a gente en masa, generando un juicio público, destruyendo la reputación de la compañía. Entonces ese día, cuando te vi en el pasillo con el carrito de limpieza, supe exactamente quién eras y hice lo que Germano mandó. Tiré esa agua no a un limpiador cualquiera, te la tiré a ti, sabiendo que eras tú, siguiendo órdenes de un hombre que chantajeaba a mi familia. Rafael tuvo que parar de leer. Se levantó y caminó a la ventana tratando de procesar. Cristina terminó de leer la carta en voz alta, pero cuando reaccionaste como lo hiciste, cuando ofreciste redención en vez de venganza, me quebré. Me di cuenta de que estaba del lado equivocado, que no importaba qué pasara con Mateo, ya no podía ser herramienta para destruir algo bueno. Por eso te mando todo. Todos los correos con Germano, todas las transferencias bancarias que hizo, todas las instrucciones específicas que recibí. Úsalos como quieras, demándame, expónme, pero por favor, detén a Germano, él no va a parar, ya planea el siguiente movimiento. Y hay una cosa que necesitas saber, no fui la única que reclutó dentro de tu empresa. Rafael se volteó bruscamente. ¿Qué? Cristina tomó otro papel del sobre. Era una lista, 5 nombres, todos empleados del Grupo Horizonte, todos en puestos clave. Fernando de Ventas, el hombre que había cuestionado públicamente los cambios de Rafael, Silvia de Legal, responsable de revisar contratos importantes, Enrique de TI, con acceso a todos los sistemas, Amanda de Finanzas, que controlaba el flujo de caja, y Marcelo, el gerente financiero, que se sentaba al lado de Patricia en las juntas. Ellos también están siendo chantajeados, Cristina dijo leyendo otra página. Germano investigó a todos, encontró debilidades. Uno tiene deudas de juego, otra tiene hijo con enfermedad cara, otro ocultó pasado criminal. Usa las flaquezas de la gente contra ellos. Rafael sintió la ira hervir. No ira contra Patricia o los otros, ira contra Germano, contra un hombre que manipulaba vidas humanas como piezas de ajedrez. Hay más, Cristina continuó. Germano planea algo para la semana que viene. Una auditoría sorpresa del gobierno. Sobornó a inspectores. Van a encontrar irregularidades que Enrique de TI plantó en los sistemas. La empresa va a ser multada fuertemente, las acciones van a caer y Germano va a hacer oferta de compra durante el caos. Rafael respiró profundo. Después de todo lo que había vivido, toda la transformación personal, descubría que la podredumbre era más profunda de lo que imaginaba. No era solo cuestión de cultura corporativa mala, era sabotaje orquestado. ¿Qué vamos a hacer?, Cristina preguntó. Vamos a hacer lo que él no espera. Rafael tomó el teléfono. Vamos a ser totalmente honestos. ¿Cómo así? Convoca una junta general de nuevo mañana por la mañana y convoca a la prensa también. Vamos a exponer todo públicamente. Rafael, eso es locura. La empresa va a parecer vulnerable, débil. Ya somos vulnerables, ya fuimos infiltrados. Esconder esto solo le da más poder a Germano. Él miró los papeles. Pero si exponemos todo antes de que él pueda usarlo, le quitamos el poder del chantaje. Y la gente en la lista, Patricia dice que están chantajeados. Vamos a ofrecer protección, vamos a pagar las deudas, vamos a ayudar con los problemas y vamos a hacerlo públicamente para que Germano pierda toda la palanca. Cristina sacudió la cabeza admirada. Realmente aprendiste. Aprendí que esconder verdades para proteger la imagen solo da poder a quien quiere destruir. Rafael empezó a hacer llamadas. Aprendí que vulnerabilidad honesta es más fuerte que fachada perfecta.
A la mañana siguiente, el auditorio estaba aún más lleno que la primera vez, pero ahora había cámaras, periodistas. La noticia de que Rafael Méndez haría un anuncio importante sobre crisis interna había corrido. Germano Castillo estaba viendo desde su oficina vía streaming, confiado. Pensaba que Rafael iba a anunciar renuncia o venta de la empresa. Al fin y al cabo, la auditoría estaba programada para el día siguiente. Todo estaba planeado. Rafael subió al escenario y empezó hablando lo que nadie esperaba. Buenos días. Hoy voy a contar una historia sobre cómo me engañaron, cómo mi empresa fue infiltrada y cómo casi destruimos todo lo que construimos. Puso la carta de Patricia en la pantalla grande detrás de él. Esta es una confesión de alguien que trabajó como espía corporativa dentro del Grupo Horizonte. Forzada por chantaje, controlada por miedo, el auditorio se quedó en silencio de shock. Germano Castillo, competidor, pasó el último año tratando de destruir esta empresa desde adentro. Chantajeó a empleados, plantó saboteadores, todo para debilitarnos lo suficiente para una compra hostil. En la pantalla, Rafael empezó a mostrar correos, transferencias bancarias, toda la evidencia que Patricia había proporcionado. En su oficina, Germano empezó a sudar frío. Mañana, inspectores del gobierno vendrían a hacer auditoría sorpresa. Encontrarían irregularidades plantadas en nuestros sistemas. La empresa sería multada, acciones caerían y Germano haría oferta durante el pánico. Rafael mostró más papeles, pero estoy exponiendo esto ahora, públicamente para que todos lo vean, incluyendo a las autoridades competentes que ya fueron informadas y están investigando. Y voy a hacer más. Voy a revelar los nombres de los 5 empleados que también fueron chantajeados, no para castigarlos, sino para liberarlos. Los nombres aparecieron en la pantalla. Fernando, Silvia, Enrique, Amanda y Marcelo se levantaron lentamente, aterrorizados. «Ustedes fueron víctimas», Rafael dijo directamente a ellos. «Germano usó sus vulnerabilidades contra ustedes, pero hoy eso termina. La empresa va a pagar las deudas de Fernando, va a costear el tratamiento del hijo de Silvia, va a ofrecer soporte legal para Enrique, va a ayudar a Amanda y Marcelo con sus situaciones». «¿Por qué?», Fernando preguntó, voz quebrada. «Después de lo que hicimos, porque Germano apostó que yo elegiría la imagen corporativa por encima de la gente. Apostó que escondería esto, los despediría en silencio y seguiría vulnerable». Rafael sonrió, pero él no entendió lo que aprendí siendo limpiador. La gente no es desechable. Los errores no definen el valor y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es más fuerte que una mentira bien armada. Se volteó a las cámaras. «Germano, sé que estás viendo. Perdiste. No porque yo sea más listo, sino porque tú, fundamentalmente, no entiendes que los negocios se hacen de personas. Y las personas, cuando se tratan con dignidad, pelean unas por las otras. Todas las pruebas de tus acciones ilegales fueron entregadas al Ministerio Público. Todos los inspectores que sobornaste están siendo investigados y todos los empleados que chantajeaste ahora están protegidos. Puedes tratar de destruirnos financieramente, pero no puedes destruir lo que realmente importa. Integridad. En su oficina, Germano golpeó la mesa. Años de planeación destruidos en una presentación de 20 minutos. El auditorio estalló, pero no en pánico, en algo que parecía alivio, como si un absceso finalmente hubiera sido drenado. Fernando se acercó al escenario llorando. «Rafael, te traicioné, pasé info, saboteé contratos. Lo sé, pero también sé que lo hiciste porque Germano amenazó a tu familia. Eso no es traición, es supervivencia». Rafael bajó y se paró frente a él. «Pero ahora tienes elección. Puedes trabajar para reconquistar la confianza o puedes irte sin juicio. Quiero quedarme, quiero arreglar. Entonces, bienvenido de vuelta. De verdad, esta vez». Uno por uno, los 5 empleados se acercaron.
cada uno pidiendo perdón, cada uno recibido con dignidad. Cuando Enrique de TI llegó, temblaba. Planté código malicioso en los sistemas, puertas traseras, vulnerabilidades, todo lo que Germano pidió. Entonces, tu primer trabajo es quitar todo eso. Vamos a darte recursos, tiempo y equipo, y vas a documentar cada cambio que hiciste para Germano para usarlo como prueba contra él. ¿Confías en que no haré más sabotaje? No totalmente, todavía no. Rafael fue honesto. Pero te voy a dar chance de reconquistar esa confianza y voy a tener auditores independientes verificando tu trabajo. No es desconfianza personal, es precaución institucional. Enrique asintió, agradecido por la honestidad. Las semanas siguientes fueron intensas. La historia se extendió nacionalmente. CEO expone sabotaje corporativo en nombre de transparencia. Se volvió titular. Algunos analistas dijeron que Rafael era ingenuo, que había expuesto debilidades innecesariamente, pero algo inesperado pasó. Clientes empezaron a contactar, no para cancelar contratos, sino para expresar admiración. Queremos hacer negocios con una empresa que tiene valor para ser honesta, uno dijo. Inversionistas nuevos aparecieron. Invertimos en integridad, no solo en números, otro explicó. Y empleados, no solo del Grupo Horizonte, sino de otras compañías, empezaron a compartir sus propias historias de chantaje, de manipulación, de ambientes tóxicos creados por sabotaje externo e interno. Rafael había, sin querer, iniciado un movimiento mayor. Germano Castillo fue acusado. Las pruebas eran irrefutables. Su empresa entró en crisis cuando socios empezaron a romper contratos. Se descubrió que había hecho similar con otras firmas. Vidas destruidas en nombre de ventaja competitiva. Una tarde, Rafael recibió una visita inesperada. Patricia estaba en recepción. «Puedes subir», él dijo a Julián. Ella entró tímida, diferente. Había hecho terapia en las semanas anteriores. Parecía más ligera pese al peso de lo que había hecho. «Vine a agradecer», ella dijo. «No tenías que protegerme, no tenías que ofrecer ayuda, pero lo hiciste. ¿Cómo está tu hermano?» «Seguro». Las deudas se pagaron. Entró en rehabilitación. Ella secó lágrimas y aprendí algo. Aprendí que guardar secretos por vergüenza solo da poder a quien quiere destruirnos. Es la lección más dura. Rafael estuvo de acuerdo. Vulnerabilidad parece debilidad, pero es fuerza. ¿Realmente crees eso? Ahora sí. Lo aprendí del peor modo posible. Él sonrió. Siendo humillado públicamente me enseñó que sobrevivir a la humillación no me mató, me liberó. Patricia dudó. ¿Crees que un día pueda trabajar en un lugar con respeto de nuevo? Después de todo, creo que ya lo estás haciendo. Estás en terapia. Te estás reconstruyendo, estás aprendiendo. Rafael fue sincero. Redención no es borrar el pasado, es construir un futuro diferente, con conciencia de lo que hicimos mal. Gracias, ella dijo simplemente y se fue. Rafael se quedó solo en la oficina, mirando la ciudad abajo. Tanto había cambiado. Él había cambiado. Empezó como CEO arrogante, queriendo atrapar a una gerente mala en flagrante. Descubrió un sistema roto. Luego descubrió sabotaje elaborado. Y en el proceso aprendió que la realidad es siempre más compleja que una narrativa simple de héroes y villanos. Su teléfono sonó. Cristina. Rafael, necesitas ver las últimas encuestas. Satisfacción de empleados subió 40%. Rotación bajó y tenemos récord de candidatos queriendo trabajar aquí por la transparencia, por la humanidad. La gente quiere trabajar en un lugar que los trata como personas, no como recursos. Rafael sonrió. Su padre estaría orgulloso, pero la historia aún no había terminado. Y lo que vendría después probaría todo lo que Rafael había aprendido de formas que no podía imaginar, porque Germano, aunque acusado, no había renunciado y su venganza final apenas empezaba. La llamada llegó a las 3 de la madrugada.
Rafael despertó con el corazón latiendo fuerte, ese tipo de despertar que el cuerpo sabe instintivamente trae malas noticias. El nombre de Cristina parpadeaba en la pantalla del celular. Rafael, su voz temblaba. «Necesitas venir a la empresa ahora». ¿Qué pasó? Incendio en el archivo central. Toda la documentación física de los últimos 10 años. Rafael se sentó en la cama procesando. ¿Alguien se lastimó? No, gracias a Dios. El guardia nocturno vio las llamas y llamó a los bomberos a tiempo. Pero Rafael, no fue accidente. Hay cámaras mostrando a alguien entrando con galones. Él ya se estaba vistiendo. Voy para allá. Cuando llegó a la empresa, media hora después, el olor a humo aún impregnaba el aire. Bomberos terminaban el trabajo. El área del archivo central estaba destruida. Paredes negras, techo parcialmente colapsado, agua por todos lados mezclada con cenizas. Cristina lo esperaba en la entrada con un tablet en las manos y expresión sombría. Las cámaras lo captaron todo. Fue Enrique. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Enrique de TI, el mismo que prometió arreglar todo. El mismo. Entró a las 2 de la mañana usando credenciales viejas que no se revocaron. Fue directo al archivo, derramó el acelerante y prendió el fuego. Ella mostró el video. Era inconfundible, Enrique con capucha, pero la forma de caminar era suya. Germano, Rafael dijo simplemente, seguro, pero hay más. Cuando los sistemas vuelvan en línea, vamos a descubrir qué más hizo. Si quemó archivos físicos, debe haber borrado backups digitales también. Rafael miró al edificio que había construido, a la destrucción que una confianza mal colocada había causado. Sintió ira crecer, pero también algo más peligroso. Duda. Dudas sobre si la transparencia había sido tan buena idea. Dudas sobre si la dignidad realmente valía el precio. Llama a la policía, emite orden de arresto y activa al equipo de TI para una auditoría completa de los sistemas. Su voz salió cansada. Vamos a descubrir el alcance del daño. Las horas siguientes fueron una pesadilla. El equipo de TI descubrió que Enrique había plantado malware sofisticado. No solo borró backups, sino que corrompió bases de datos principales, contratos, registros financieros, datos de clientes, años de info comprometida. ¿Cuánto podemos recuperar? Rafael preguntó cuando el sol empezaba a salir. Tal vez 60%. Valeria, la nueva jefa de TI, respondió, pero va a tomar semanas y algunos datos se perdieron para siempre. Clientes ya llaman, Cristina agregó. Quieren saber si su info fue comprometida, si contratos aún son válidos. Algunos amenazan con demandar. Rafael se sentó pesadamente. Una semana atrás había sido celebrado por transparencia. Ahora enfrentaba posible colapso de la empresa porque había confiado demasiado. Convoca junta de emergencia con el consejo, dijo. A las 10, la junta fue brutal. 6 miembros del consejo, todos ejecutivos experimentados, todos claramente furiosos. Rafael, nos pusiste en esta situación, empezó Diego, el más antiguo. Tu experimento de disfraz creó este circo. Ahora estamos vulnerables, expuestos, quemando literalmente. Diego tiene razón. Adriana, consejera representando inversionistas, continuó. Tomaste decisiones emocionales en vez de racionales. Ofreciste ayuda a saboteadores en lugar de despedirlos inmediatamente. Y ahora uno de ellos casi destruye la empresa. Asumí un riesgo calculado. Rafael defendió, pero la voz salió sin convicción. Riesgo calculado. Diego rió sin humor. Apostaste la integridad de la empresa en sentimientos, en segundas oportunidades y perdiste. Propongo voto de no confianza, Adriana dijo. Rafael debe apartarse temporalmente mientras traemos gerencia profesional para controlar daños. Rafael miró alrededor de la mesa. 4 de los 6 consejeros asintieron. Solo 2 dudaron. ¿Me están removiendo?, preguntó aún procesando. Te estamos protegiendo, Diego respondió. De ti mismo. Eres buen visionario, Rafael. Pero crisis necesitan gerentes, no idealistas.
Tengo hasta mañana para decidir. Tienes hasta hoy al mediodía. Son las 8 ahora. A las 12 anunciamos transición de liderazgo. Rafael salió de la sala aturdido. Cristina lo esperaba en el pasillo. Escuché todo, ella dijo bajito. Paredes no son tan gruesas como piensan. Tienen razón. Rafael se recargó en la pared. Fallé. Confié cuando no debía. Expuse vulnerabilidades cuando debía proteger. Soy un CEO terrible. Oh, Cristina dijo firmemente, eres un CEO que está aprendiendo que transformación real tiene precio, y ese precio duele. El precio es la empresa entera, Cristina. Todo lo que construí. Aún no. Tienes 4 horas. Úsalas. Rafael fue a su oficina. Se sentó y miró por la ventana. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a su crisis personal. Gente yendo a trabajar, viviendo vidas, probablemente enfrentando sus propios fracasos. Pensó en su padre. Antonio no tuvo el lujo de rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Trabajó 30 años en el mismo empleo, enfrentando desrespeto, cansancio, injusticias, pero nunca abandonó sus valores. Hijo, la voz del padre resonaba en la memoria. El momento que define a un hombre no es cuando gana, es cuando pierde, pero sigue haciendo lo correcto. Rafael tomó el teléfono y hizo la llamada que sabía necesitaba hacer. Patricia, soy Rafael. Necesito ayuda. 1 hora después, Patricia estaba en su oficina. Traía una carpeta gruesa. Cuando me buscaste, empecé a hacer algo. Dijo, investigación propia sobre Germano. Quería más pruebas por si las necesitábamos. Abrió la carpeta. Descubrí que Enrique no solo era chantajeado. Germano le pagaba mucho. Enrique eligió el dinero sobre todo. Eso no me hace sentir mejor. No debería, pero hay más. Mostró papeles. Germano tiene socio silencioso, alguien que ha financiado sus operaciones por años. Rafael miró el nombre y sintió que el mundo se detenía. Diego Ferreira, miembro del consejo. El mismo Diego que propuso el voto de no confianza horas atrás. Dios mío, Germano no trabaja solo. Diego quiere tomar control de la empresa. Siempre quiso. Germano crea caos. Diego se ofrece como salvador y en el proceso toma lo que construiste. Rafael procesó eso. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo descubrí anoche. Por eso vine corriendo cuando supe del incendio. ¿Por qué ayudarme después de todo? Patricia sonrió triste. Porque me diste segunda chance. Ahora es mi turno de devolver. Rafael miró el reloj 2 horas hasta el ultimato del consejo. Pensó rápido. Cristina, entra aquí. Llamó por el interfono. Cuando llegó, Rafael ya armaba plan. Necesitamos exponer a Diego antes de la junta del mediodía, pero hacerlo bien esta vez. ¿Cómo? Cristina preguntó. Vamos a usar su propia arrogancia contra él. Rafael se volteó a Patricia. ¿Puedes contactar a Germano? ¿Fingir que aún estás de su lado? Puedo intentar. Dile que convenciste a Diego de acelerar el golpe, que estoy quebrado, vulnerable, que es el momento perfecto para que haga oferta formal de compra hoy, ahora. Y eso ayuda ¿cómo? Porque vamos a grabar todo. Y cuando Diego revele que coordina con Germano, tendremos prueba irrefutable. Patricia dudó. Rafael, es riesgoso. Si sale mal, pierdes todo. Ya estoy perdiendo todo. Al menos así peleo. Ella asintió y salió a hacer la llamada. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Rafael. Patricia logró contactar a Germano. Él, confiado de haber ganado, aceptó de inmediato hacer oferta formal. Nos vemos en la oficina de Diego a las 11:30. Germano dijo en la llamada que Patricia grabó. Ya tiene a Rafael en la cuerda floja. Solo hay que empujar. A las 11:15, Rafael instaló equipo de grabación discreto en la sala de juntas donde el consejo se reuniría. Cristina y Patricia eran las únicas que sabían. A las 11:30, Rafael entró en la oficina de Diego sin tocar. Diego estaba al teléfono con Germano, hablando abiertamente sobre planes para tomar la empresa. Rafael, Diego colgó rápido. ¿Qué haces aquí? Vine a darte mi respuesta sobre el apartamento. Rafael se sentó calmado.
Pero primero quiero entender una cosa. ¿Desde cuándo planeas esto? ¿Planeo qué? La sociedad con Germano Castillo. El rostro de Diego palideció. No sé de qué hablas. Sí sabes. Sé todo, Diego. De las cuentas offshore, los pagos, la coordinación para destruir la empresa desde adentro. Estás delirando. Chris te hace paranoico. Entonces será fácil explicar esto a los otros consejeros. Rafael puso el grabador en la mesa y presionó play. La voz de Diego llenó la sala hablando con Germano, planeando cada paso, celebrando el incendio, discutiendo cómo dividirían la empresa después de remover a Rafael. Diego intentó tomar el grabador. Rafael fue más rápido. ¡Guardias!, Diego gritó. «No vendrán», Rafael dijo calmado, «porque saben para quién trabajan de verdad y no es para un traidor». La puerta se abrió, pero no eran guardias, eran los otros 5 miembros del consejo. Todos habían oído todo desde el pasillo donde Cristina instaló altavoces. «Diego», Adriana dijo, voz fría, «tienes exactamente 5 minutos para sacar tus cosas de este edificio antes de que llame a la policía». «No entienden», Diego intentó. «Rafael está destruyendo esta empresa con su idealismo. Yo trataba de salvar, tratabas de robar». Otro consejero corrigió. Gran diferencia. Diego miró alrededor, dándose cuenta de que había perdido. Tomó su carpeta y salió sin más palabras. Cuando la puerta cerró, Adriana se volteó a Rafael. «¿Desde cuándo sabías? Lo descubrí hace 3 horas, y aún así viniste a la junta del mediodía sabiendo que votaríamos contra ti». «Vine, porque aunque votaran contra mí, aún quería hacer lo correcto». Rafael miró a cada uno. «No soy perfecto, cometo errores, confío demasiado a veces, pero prefiero fallar intentando lo correcto que triunfar haciendo lo malo». Hubo silencio largo. Entonces, Adriana hizo algo sorprendente. Sonrió. «Retiro mi voto de no confianza». «¿Alguien más?» Uno por uno, los consejeros negaron. «Entonces está decidido», Adriana dijo. «Rafael se queda, pero con una condición». «¿Cuál?» «Contrata un alguien que equilibre tu idealismo con pragmatismo. Eres el corazón de esta empresa, Rafael, pero los corazones necesitan cerebros también». Rafael asintió agradecido. Justo. Cuando salió de la junta, Cristina y Patricia esperaban ansiosas. «¿Y entonces?», Cristina preguntó. «Sigo deseo, por ahora». Patricia sonrió. «¿Lo lograste?» «Lo logramos». Rafael la miró. «Gracias por todo. Aún no termina». Ella recordó. «Germano aún está libre. Diego lo alertará». «No lo hará». Rafael mostró el celular. «Policía, ya lo está arrestando. Orden salió hace 10 minutos. Pruebas que diste, más la grabación de hoy, más evidencias del incendio criminal. Va a estar preso por mucho tiempo». Patricia soltó un suspiro de alivio. Terminó. «Entonces, ¿realmente terminó esa parte?» «Sí». Rafael miró por la ventana a los empleados trabajando, pero la reconstrucción apenas empieza. En las semanas siguientes, Rafael implementó cambios que Adriana sugirió. Contrató a Valeria como COO. Era pragmática, eficiente y equilibraba perfectamente su visión idealista con ejecución práctica. Enrique fue arrestado intentando huir del país. Confesó todo a cambio de sentencia reducida. Reveló que había sido cómplice voluntario desde el principio, no víctima de chantaje. El dinero era simplemente demasiado bueno para rechazar. La empresa perdió contratos por el incendio y fuga de datos, pero ganó otros, clientes que valoraban honestidad sobre perfección, inversionistas que apostaban en integridad. Y lentamente, dolorosamente, el Grupo Horizonte empezó a reconstruirse, no como antes, sino como algo nuevo, algo más fuerte por haber sobrevivido la tormenta. Rafael aprendió que ser vulnerable no significa ser ingenuo, que ofrecer segundas chances no significa ignorar realidad, que idealismo necesita ir de la mano con discernimiento. Una tarde, meses después de todo, estaba en su oficina cuando recibió una carta. Era de Germano, desde la cárcel. «Rafael, ganaste, pero no como piensas. No me derrotaste siendo más listo. Me derrotaste siendo más humano.
Y eso tengo que admitir, nunca aprendí a combatir. Felicidades. Rafael guardó la carta. No era disculpa, pero era reconocimiento. Y a veces reconocimiento era todo lo que podías obtener. El teléfono sonó. Cristina. Rafael, hay alguien en recepción queriendo hablar contigo. No tiene cita, pero dice que es importante. ¿Quién es? Una mujer. Dice que se llama Elena. Elena Méndez. Rafael sintió el corazón detenerse. Elena, su hermana, que no veía en 15 años, desde que pelearon por la herencia del padre. Dile que suba. Cuando Elena entró en la oficina, Rafael vio al padre en sus ojos. Misma determinación, misma dignidad. Hola, Rafael. Elena, después de todos estos años, lo sé, vi las noticias, todo lo que hiciste, todo lo que pasó. Ella dudó y me di cuenta de que estaba equivocada sobre ti. Sobre todo, Elena, el papá estaría orgulloso del hombre que te volviste. Lágrimas empezaron a rodar. Y quiero saber si tal vez podamos empezar de nuevo. Rafael sintió algo romperse dentro de él, todos los años de rencor, de distancia, de familia perdida. Me encantaría eso, dijo simplemente. Y los dos hermanos se abrazaron, reconciliados no por perfección, sino por crecimiento, por reconocer errores, por elegir amor sobre orgullo. Cuando Elena salió, prometiendo volver al día siguiente para almorzar juntos, Rafael se quedó solo mirando por la ventana. Había empezado esa jornada queriendo atrapar a una gerente mala haciendo algo malo. Descubrió conspiración corporativa, enfrentó traición, casi perdió todo, pero en el proceso ganó algo mucho más valioso. Ganó sabiduría, ganó humildad, ganó familia de vuelta y se dio cuenta de que el verdadero éxito no se mide en ganancias o expansión. Se mide en cuántas vidas tocas positivamente, en cuántas personas levantas, en cuánto amor pones en el mundo. Su padre estaría orgulloso de verdad, no del empresario, sino del hombre. Y al final, eso era lo que realmente importaba. 6 meses después de la prisión de Germano, Rafael estaba en un lugar que nunca imaginó volver, la misma pensión donde se hospedó durante el disfraz. No estaba disfrazado esta vez. Estaba ahí porque doña Marta, la dueña, había llamado, diciendo que necesitaba hablar con él. Urgente. Cuando llegó al cuartito diminuto que ocupó meses atrás, encontró a doña Marta sentada en la cama estrecha, llorando. Doña Marta, ¿qué pasó, señor Rafael? Voy a perder la pensión. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado. El banco está ejecutando la hipoteca. Me atrasé en pagos cuando mi marido se enfermó. Ahora quieren tomar todo. Rafael se sentó a su lado. ¿Cuánto debe? 120,000 pesos. Es mucho dinero, nunca voy a poder. Rafael hizo cálculos mentales rápido. Podía pagar eso sin ni sentirlo en el bolsillo. Pero entonces recordó algo que Valeria, su co-o, dijo en la última junta. Rafael, no puedes salvar a todos. La empresa no es institución de caridad. Y tenía razón. En los últimos meses, Rafael había ayudado a decenas de personas, pagó deudas de empleados chantajeados, financió tratamientos médicos, ofreció préstamos sin intereses. La empresa estaba sangrando dinero con su generosidad. El consejo se impacientaba. Adriana había sido clara, una decisión emocional no calculada más, y vamos a necesitar reconsiderar tu liderazgo. Rafael miró a doña Marta, mujer que trabajaba 16 horas al día, manteniendo esa pensión impecable que le ofreció té caliente cuando volvió empapado de humillación meses atrás, que trataba a todos los huéspedes con dignidad. No importaba cuánto pagaran. Doña Marta, voy a ayudar. Señor Rafael, no puedo aceptar caridad. No es caridad, es inversión. La idea se formó mientras hablaba. Voy a comprar la mitad de la pensión. Vamos a remodelar, expandir, convertir en modelo de vivienda digna para trabajadores. Y usted sigue administrando. Sus ojos se iluminaron, pero luego se oscurecieron. ¿Y si no funciona? ¿Y si fallo? Entonces fallamos juntos. Rafael sonrió. Aprendí que es mejor fallar intentando ayudar que triunfar ignorando.
Cuando salió de la pensión, llamó a Valeria antes de cambiar de idea. Valeria, voy a invertir 150.000 en la pensión de doña Marta. Silencio del otro lado. Luego, un suspiro pesado. Rafael, hablamos de esto. No puedes salvar a todos. Lo sé, pero puedo salvar a esta persona y lo haré. El consejo va a tener un ataque. Entonces déjame lidiar con el consejo. Es mi empresa, Valeria. Mi decisión. Por ahora es tu empresa. Sigue así y no lo será por mucho tiempo. Colgó. Rafael miró el teléfono sabiendo que tenía razón, sabiendo que jugaba peligroso, pero incapaz de parar. A la mañana siguiente, junta del consejo. Adriana empezó antes de que se sentara. Rafael, necesitamos hablar de tus finanzas personales. Mis finanzas personales no son asunto del consejo, lo son cuando usas dinero de la empresa para caridad personal. Tiró papeles en la mesa. 180.000 para deudas de Fernando. 200.000 para tratamiento de la hija de Silvia. 50.000 para rehabilitación del hermano de Patricia y ahora 150.000 para una pensión. Esos no son inversiones. Adriana interrumpió. Son donaciones disfrazadas y están desangrando la empresa. La empresa es rentable. Rafael defendió. 15% menos rentable que el año pasado. Mientras competidores crecen, nosotros estancamos. Otro consejero, Paulo, agregó. Tus cambios culturales son bonitos en papel, Rafael, pero cuestan dinero real. ¿Dinero que vale la pena gastar para ti? Adriana dijo, pero no para accionistas, no para empleados cuyos trabajos dependen de que la empresa sea competitiva. Rafael sintió ir a crecer. ¿Entonces volvemos a explotar gente? ¿Eso es? Nadie habla de explotación. Hablamos de sostenibilidad. Paulo abrió una hoja de cálculo. Con la trayectoria actual, en 18 meses, vamos a necesitar despidos masivos. Tus buenas intenciones van a costar empleos reales. Las palabras golpearon como puños. Rafael no había pensado en eso. Estaba tan enfocado en ayudar individuos que perdió vista del todo. ¿Qué proponen? Que elijas. Adriana dijo simplemente CEO o filántropo. No puede ser ambos. Eso es falso dilema. Es realidad. Y tienes una semana para decidir. Rafael salió de la junta destruido. Fue directo al único lugar donde sabía encontraría perspectiva. El 5º piso, donde la limpieza aún trabajaba. Doña Teresa entrenaba empleados nuevos cuando lo vio. Sonrió, pero notó inmediatamente que algo andaba mal. Señor Rafael, ¿está bien, honestamente? No. Se sentó en una silla del pasillo. Creo que fallé, doña Teresa. Intenté cambiar todo y solo creé problemas diferentes. Ella se sentó a su lado. Cuéntame. Y Rafael contó todo. Las presiones del consejo, los números, el ultimato, hasta empezar a cuestionar si sus elecciones habían sido correctas. Doña Teresa escuchó en silencio. Cuando terminó, se quedó quieta por un largo momento. «¿Puedo contarte una historia?», finalmente dijo. «Claro. Cuando mi marido murió, quedé con 3 hijos pequeños. Necesitaba trabajar, pero nadie contrataba a una mujer de 40 sin estudios. Acepté ser limpiadora porque no tenía opción». Miró sus propias manos. «Pasé 15 años siendo invisible, tratada como menos, hasta que apareciste, doña Teresa. Déjame terminar. Me diste no solo mejor empleo, me devolviste dignidad. Por primera vez en 15 años, alguien vio valor en mí, más allá de limpiar pisos». Lágrimas empezaron a rodar. «Mi hija está en la universidad ahora gracias al sueldo que me diste. Mi hijo consiguió tratamiento para depresión gracias al seguro médico que ofreciste». Tomó sus manos. «No puedes salvar a todos, Rafael. Es cierto. Pero salvaste a mi familia y salvaste familias de otros 100 empleados que ganaron dignidad. Pero el consejo tiene razón, la empresa sufre, entonces encuentra equilibrio. No eres hombre de extremos, eres hombre de balance». Sonrió. Ese empresario arrogante no habría escuchado a nadie, pero tú aprendiste. Puedes aprender a equilibrar corazón con pragmatismo. Rafael la abrazó, sintiendo por primera vez en días que quizás había camino.
En los días siguientes, Rafael hizo algo que no hacía en meses. Pidió ayuda. Se reunió con Valeria, Cristina y, sorprendentemente, Patricia, que se había vuelto consultora informal. Necesito ayuda para hallar solución que no abandone valores, pero tampoco quiebre la empresa, admitió. Durante 3 días trabajaron juntos, crearon modelo híbrido, mantuvieron programas de apoyo a empleados, pero con criterios claros y presupuesto definido. Establecieron fondo de emergencia financiado por 5% de ganancias. Crearon alianzas con ONGs para casos que excedían capacidad de la empresa. No es perfecto, Valeria dijo cuando acabaron. Va a haber gente que no ayudes tanto como quieres. Lo sé, pero es sostenible. Sostenible significa que existirá mañana para ayudar a más gente. Rafael miró el plan. Mi padre decía que dignidad no tiene precio, pero descubrí que tiene costo y necesito ser realista sobre lo que puedo pagar. Presentó el plan al consejo. Adriana revisó cada detalle, buscando problemas. Cuando terminó, se quedó en silencio por tiempo, que pareció eterno. Es bueno, finalmente dijo. No perfecto, pero viable. Entonces me quedo. Te quedas. Pero Rafael, aprende a decir no, por favor. Prometió intentarlo. Semanas después, Rafael estaba en la oficina tarde por la noche cuando Elena apareció sin avisar. «Hola», dijo desde la puerta. «Elena, ¿todo bien? ¿Puedo entrar?» Se sentó claramente nerviosa. «Vine porque necesito ser honesta sobre algo. Sobre el papá». Rafael sintió el estómago apretarse. «Cuando peleamos por la herencia, estaba equivocada, no por querer la casa, sino por cómo te traté». Respiró hondo. «Te acusé de abandonar al papá en los últimos años, de enfocarte solo en negocios mientras él te necesitaba, Elena. Pero no era verdad. Estaba enojada porque siempre fuiste su favorito, el hijo que triunfó. Entonces, cuando murió, usé la herencia como excusa para herirte». Rafael sintió lágrimas quemar. «¿Por qué me dices esto ahora? Porque vi lo que hiciste en la empresa, cómo arriesgas todo por gente que ni conoces, y me di cuenta de que eres exactamente lo que papá quería que fueras». Lloró abiertamente ahora y desperdicié 15 años con enojo por celos estúpidos. «Elena, yo también fallé contigo. Cuando necesitabas al hermano mayor, yo construía imperio. Podemos empezar de nuevo. De verdad, esta vez me encantaría, pero necesito que sepas que no soy perfecto. Cometo errores, muchos, lo sé, y estaré aquí para recordártelo cuando los cometas». Sonrió entre lágrimas. Para eso sirven las hermanas. Los dos se abrazaron, 15 años de dolor empezando finalmente a sanar. Un mes después, Rafael organizó un evento en la empresa, no para celebrar ganancias o anunciar expansión, sino para algo diferente. El auditorio estaba lleno cuando subió al escenario. «Hace un año hice algo tonto. Me disfracé como limpiador para espiar mi propia empresa». Risas nerviosas, y descubrí que no sabía nada sobre la empresa que creé. Desde entonces vivimos turbulencia, sabotaje, traición, incendios, casi quiebra. Hizo pausa, y aprendí lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que dignidad no se negocia, pero también que idealismo sin pragmatismo es solo show. Miró alrededor. Aprendí que no puedo salvar a todos, pero puedo crear sistema que da a todos chance de salvarse. Aprendí que transparencia cuesta caro, pero mentira cuesta más. Señaló rostros en la audiencia. «Fernando, fallaste, pero aprendiste, y hoy eres uno de nuestros mejores gerentes. Silvia, fuiste chantajeada, pero tuviste valor para aceptar ayuda. Amanda, Marcelo, lo mismo. Los 4 estaban en la audiencia. Ahora empleados reintegrados con reputación reconstruida. Y aprendí que redención es real, Patricia. Sube aquí». Patricia subió al escenario sorprendida. «Hace un año, esta mujer me humilló públicamente. Mi plan original era despedirla y seguir. La miró, pero me enseñó que las personas no son los errores que cometen, son la capacidad de crecer después». Patricia se volvió consultora independiente.
ayuda a empresas a identificar ambientes tóxicos antes de que rompan gente. Y le va tan bien que sonrió. Decidimos invertir formalmente. El Grupo Horizonte es ahora socio minoritario de su firma de consultoría. Patricia empezó a llorar. Rafael, no tenías que. Tenía que porque probaste que segundas chances funcionan cuando la gente tiene valor para cambiar. El auditorio estalló en aplausos. Cuando el ruido bajó, Rafael continuó. Pero hoy hay anuncio aún mayor. Lanzamos el Instituto Dignidad en el Trabajo, ONG, que ofrecerá soporte legal, financiero y psicológico para trabajadores en abuso. En la pantalla detrás apareció el logo: voy a donar 20% de mis acciones del Grupo Horizonte para financiar el instituto. No es caridad, es inversión en el tipo de mundo donde mi padre podría haber trabajado con orgullo. Empleados se levantaron aplaudiendo. Algunos lloraban. Pero Rafael no terminó. Y hay una cosa más. Aprendí que liderazgo no es tener respuestas. Es hacer preguntas correctas. Entonces creé puesto nuevo, Oubidor de Dignidad. Esa persona trabajará medio tiempo en diferentes departamentos. Reportará directamente a mí problemas que sistemas normales no captan y tendrá poder para parar cualquier proyecto que viole nuestros valores. Y la primera oubidora de dignidad es alguien que entiende mejor que nadie qué significa ser invisible y luego ser visto. Gestualizó. Doña Teresa, ¿acepta? Doña Teresa estaba al fondo, boca abierta. Señor Rafael, yo no tengo universidad, no tengo. Usted tiene 60 años de experiencia siendo tratada como invisible. Tiene valor para defender a los débiles y tiene integridad que ninguna universidad enseña. Bajó del escenario y caminó hacia ella. ¿Acepta? Ella se derrumbó, llorando. Acepto, Dios mío, acepto. El abrazo entre los dos fue fotografiado y se viralizó en redes. CEO multimillonario y ex limpiadora abrazados, ambos llorando. Pero el momento más importante pasó después, cuando todos se fueron. Rafael estaba solo en la oficina cuando Cristina entró con sobre. Llegó de Dubái, del inversionista francés, el que te dio la idea original del disfraz. Rafael abrió. Era carta corta. Señor Méndez, seguí tu jornada con fascinación. Esperaba que descubrieras gerentes malos. Descubriste algo mucho más profundo, que sistemas rompen gente y gente rota rompe a otros. Pero lo importante, descubriste que valor no es nunca fallar, es fallar y seguir intentando. Felicidades, tu padre estaría orgulloso. Rafael guardó la carta en cajón especial, donde mantenía objetos importantes al lado de foto del padre, de primera acta de apertura de la empresa, de nota que doña Teresa escribió cuando él aún era limpiador. Vas lejos, joven. Tienes buen corazón. Tenía razón. Fue lejos, pero no como imaginaba. Fue lejos no por construir imperio, sino por desconstruir ego, por aprender que verdadero poder no está en nunca fallar, sino en levantarse cada vez que caes, en reconocer error, en dar segundas chances, en tratar a cada persona como el padre quisiera haber sido tratado. Su celular sonó. Elena, hola hermanito, cenamos mañana, tú, yo y los sobrinos que aún no conoces. Me encantaría. Y Rafael, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré contigo. Para eso sirven los hermanos. Cuando colgó, Rafael miró por la ventana. La ciudad seguía viva abajo, millones de personas luchando diario, trabajando, soñando. Algunas tratadas con dignidad, muchas no. Él no podía cambiar el mundo entero, pero cambió su pedazo. Y a veces, un pedazo basta. A veces, una vida transformada crea ola que toca a otras. Doña Teresa ahora ayudando a otros. Patricia consultando empresas. Fernando, Silvia, Amanda y Marcelo reconstruyendo reputaciones. No era final perfecto, aún había problemas. El consejo aún lo presionaba. Algunos empleados aún salían insatisfechos, competidores aún ganaban contratos, pero era final honesto y honestidad. Rafael finalmente entendió. Vale más que perfección. Su padre solía decir, hijo,
Cuando llegue tu hora, solo una cosa importa. ¿Cuántas vidas hiciste mejores? Rafael aún tenía años por delante, pero cuando su hora llegara, sabía la respuesta. Muchas. Había hecho muchas vidas mejores. Y para un hombre que empezó queriendo solo ganancias y éxito, esa era la mayor riqueza que podía haber acumulado. Fin de la historia.